Hola, hola, ¿cómo están? Me presento, esta vez me tocó a mí estar aquí de anfitriona a través de Diversidad Quiltras. Soy Pepa Moyano, soy médica general con enfoque en salud mental y con enfoque de género. Ya tengo como 3 años de atención en la cuerpa. Yo me dedico a la salud mental hace mucho tiempo ya, como les había dicho, para los que se vienen uniendo. Y hice ley IB cuando viví en Valparaíso, en el Van Buren. Estuve de médica de ley IB. Y también poli de género, así que ahí atravesé hartas experiencias. Y hoy día nos acompaña la doctora Natalia Lemus Soto, mi Natalita Queen, amigas hace muchos, muchos años, somos colegas, Así es. así que Natita, preséntate por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, yo soy la doctora Natalia Lemos. Efectivamente somos amigas y colegas hace muchos años con Pepa. Nos conocimos en la universidad y desde entonces hemos estado como a lo largo de nuestra carrera, tanto en la universidad como ya como profesionales. Nos hemos enfocado mucho en el tema de la salud de las mujeres y también hemos tocado temas de salud mental. Ambas hace ya un par de años nos dedicamos exclusivamente o casi exclusivamente a la salud mental porque es un tema que la verdad que se requiere mucho. O sea, hay muchos, muchos, muchos pacientes necesitando hoy en día este tipo de consultas, así que eh, nos enfocamos en eso y obviamente que además tanto por nuestras experiencias profesionales como personales. Obviamente que tenemos un enfoque feminista, porque ambas lo somos, así que le damos ese enfoque a nuestras consultas. Y también desde ahí, bueno, igual hemos ido conversando, ¿cierto?, nuestros tecitos, ciertas cosas que vamos notando, sobre todo con nuestras pacientes mujeres, porque ambas también tenemos eso en común, que la mayoría de nuestras pacientes son mujeres. Em, bueno, hoy día el tema que nos compete es salud feminista, propiamente tal. Y está súper atravesado por el 8M, obviamente. Em, Así que démosle, po. ¿Qué es para ti, Natita, la salud feminista? Uy, la salud feminista. Eh, Yo creo que cuando uno atiende con un enfoque de género, no solamente trata como la medicina con un enfoque en diferenciar las distintas características que pueden haber entre ambos géneros y entre ambos sexos biológicos, ¿cierto? Que obviamente nosotros desde la medicina tenemos algunas como diferencias que considerar entre hombres y mujeres, hablando de sexo biológico, digamos, netamente porque hay ciertas como enfermedades, ciertos cuadros que son más frecuentes en un sexo que en el otro, ¿ya? Pero también yo creo que el hecho de que nosotros le demos el enfoque feminista se trata de que nosotros no solamente consideramos esas diferencias biológicas, sino que también consideramos las diferencias sociales y culturales que hay a la hora de enfrentar un caso de una mujer, porque no es lo mismo atender una persona que está atravesando por un duelo, por ejemplo, que atender a una mujer que está atravesando un duelo en un periodo de posparto o durante su ciclo menstrual, que eso también influye muchísimo. No es lo mismo atender a una persona que está deprimida por cierta situación y por razones muy válidas versus una cuidadora, que generalmente son mujeres, que tiene como una gran carga mental y grandes responsabilidades, además de sus necesidades personales. Entonces, obviamente que con el enfoque feminista lo que nosotros hacemos es considerar y empatizar con todos estos aspectos culturales que vivimos las mujeres y que hacen que nuestros casos sean distintos. Claro, porque al final socialmente como cuando a las personas se nos socializa como mujeres o cuando decidimos socializarnos como mujeres, hay muchos roles muy impuestos como socialmente, como qué tenemos que hacer, quién se hace cargo del Exacto. cuidado, cuando algunas deciden ser madres o cómo atraviesa eso tu salud mental también, ¿cachai? O sea, con la Nati vemos muchas pacientes como Exactamente. en depresión postparto, en duelo perinatal. Ahí nosotras conversamos harto con nuestros pacientes como respecto a eso, y yo creo que la salud feminista se enfoca harto como en cómo atraviesa socialmente tu salud el hecho de ser mujer. O sea,
eh, por ejemplo, las presentaciones de infartos en mujeres son distintas. Entonces, muchas veces se infradiagnostica, o sea, no se diagnostica un infarto porque tiene una presentación distinta. Además, a las mujeres se nos cree menos cuando nos quejamos de alguna dolencia. Entonces, implican muchas, muchas cosas y por eso es tan necesario una salud feminista con un enfoque de género, como que de otras mujeres que entiendan No, tus sentires también, pues como exacto. que vas sintiendo, que vas transitando. Y de hecho tú tocaste un Exacto. tema súper, súper importante que lo hablamos en la semana, porque nosotras chismeamos antes de esto, chismeamos mucho antes de esto, y que es el tema del ciclo menstrual. El ciclo Sí, menstrual, como la importancia y cómo se ha invisibilizado el ciclo menstrual y cómo también se nos ha instruido en que el ciclo menstrual es una molestia para todas o para todas las personas quienes menstruamos y no se nos ha enseñado el ciclo menstrual. Entonces muchas veces yo he tenido muchas pacientes, por ejemplo, que me dicen, sí, ¿sabéis qué? Vamos regio con el tratamiento, está todo súper bien, pero cuando voy a, no sé, hay una semana al mes que me siento pésimo. Y es como, y digo, ya, pero ¿está asociado a tu ciclo menstrual? Y estas personas mayoritariamente me dicen, ¿sabes qué? Sí, o sea, tengo bajón energético previo a la menstruación. Está el Benji por ahí, porque la Nati es mamá soy también. mamá perruna y tengo un cachorro en estos momentos que anda metiendo bulla por ahí si la escuchan. Y ahí se calmó. Es porque dije su nombre. Sí, anda haciendo al cabo. ¿Qué opinamos de esto, Nati? Cuéntame un poquito como Sí, de lo que habíamos hablado justo como del tema del ciclo menstrual. exactamente, sí, es verdad. Es algo que no se nos conversa. O sea, yo creo que en el colegio, cuando se nos empieza a hablar de menstruación, del ciclo menstrual, se nos dice que una vez al mes vamos a sangrar y también como culturalmente siempre se relaciona el estar con el periodo a que uno esté más irritable, más enojona. Y bueno, estando hinchada, estando desangrándonos, y tantas otras cosas que pasan físicamente en el Dolor. cuerpo, obviamente que uno va a andar cansada y fatigada, e irritable, lógico, pero también, claro, juegan un rol importante ahí las hormonas, y también algo que normalmente se nos dice que es como en esa semana nomás, pero no se nos explica lo que pasa en las siguientes fases del ciclo, porque, por ejemplo, a mí personalmente me pasa que en realidad a mí siempre me da como una pequeña depresión en los días previos a mi menstruación. Siempre en el día 5 antes de. Yo al día que estoy llorando digo faltan 5 días, clavado en mi caso, porque viene uno empieza a sentir el bajón de los estrógenos y eso es lo que normalmente no te dicen. Y cuando uno hace esa relación dice, oye, ¿qué me está pasando hoy día? Que si después uno ve el calendario y dice, ah, es esto, es este bajón hormonal. Claro, ahí uno se explica por qué está así, entonces igual puede tomar algunas acciones al respecto, que pueden ser desde, no sé, modificar un poquito la alimentación en esos días, consumir algunos suplementos para paliar los síntomas como del cansancio, pero también paliar los síntomas de la baja de estrógeno con algunos alimentos, algunas agüitas. Eso es súper importante. Y también como nosotras que somos las mujeres, las mujeres las personas de sexo Útero femenino, portante. Útero claro, útero portantes, claro. Eh, en realidad variamos, obviamente que variamos ciclo a ciclo, variamos mucho. Y estos ciclos además pueden variar un poco mes a mes, a diferencia de los hombres que tienen ciclos más largos en su etapa vital y que por lo mismo esos bajones emocionales y esos cambios físicos se notan, se habla menos de eso, se notan en menor medida, pero a las mujeres es algo que vivimos mes a mes. Yo, de hecho, muchas veces le he dicho a mi psicólogo, me dice, pero ¿cómo has estado? Y le digo, bueno, sí, con los bajones normales propios de mi ciclo, pero una vez que, claro, los pude reconocer, me fue mucho más fácil también ir siguiendo como, como el estado de mi salud mental, irlo relacionando a eso y poder distinguir cuándo es efectivamente mi ciclo o cuándo es efectivamente algo más.
algo más. porque obviamente que una es trastornada también, y yo tengo varios diagnósticos. Entonces a veces me ataca mi estrés postraumático, a veces me ataca mi TDAH, pero también tengo que saber decir cuándo es mi ciclo. Y lo otro que también mencionaste tú que es importante, el tema de los anticonceptivos. Que Demonio. también es un temazo en cuanto a la salud física y mental, porque también desde chicas se nos dice así como casi que es como algo normativo que en algún momento vamos a tener que empezar a tomar pastillas anticonceptivas si queremos cuidarnos para prevenir embarazos, pero el tema es que al prescribirlas, nadie te explica todos los efectos secundarios que esos anticonceptivos van a tener, lo que va a significar aplanar tu ciclo para no ovular, pero a la vez los riesgos físicos que eso tiene, que es por ejemplo el aumento del riesgo de trombos, Sí. de trombosis, claro, que hace poco de hecho hubo un caso que se hizo público de una mujer muy jovencita que le dio un trombo, no le trataron con la dosis de anticoagulante correspondiente y falleció. Eh, Sí puedo, ¿no? Parece que sí, ¿no? Vi la historia O estoy en el mezclando historias. post que hizo su pareja y quedé impactada porque dije, ¿cómo le dan un cuarto de la dosis? Eso está súper estandarizado. Y si tú no lo sabes, lo puedes preguntar. Pero así, bueno, es uno de los riesgos que hay asociado al anticonceptivo, pero también hay riesgos de salud mental asociados. Personalmente me pasó que hace unos años atrás tuve que dejar de usar las pastillas anticonceptivas como método porque no era un método adecuado para mí. Probé con otros métodos como el anillo vaginal, funcionó un tiempo, pero tampoco era el más adecuado. Entonces mi ginecóloga me propuso que empezara a usar las inyecciones trimestrales. No voy a decir la marca por si nos funan, pero la Sayana. Entonces, ya yo dije, bueno, regio, si me pincho una vez cada 3 meses y no corro riesgo, genial. El tema es que cuando abro la caja y abro el papelito, que sin exagerar era así un mamotreto larguísimo. Te hiciste un vestido soñado, sí, con cola. era como un papiro, de verdad. Yo hasta me reí y dije, ya. Y era una lista en letra 5, así como era letra muy chiquitita, así una lista de efectos secundarios. Y lo que más me llamó la atención, aparte del tema de los trombos y es como un riesgo cardiovascular asociado, eh, había, había una parte importante de síntomas o de efectos secundarios asociados a salud mental. Uno de ellos era aumentar el riesgo de ideaciones suicidas. Y curiosamente, yo justo en esa época de mi vida, bueno, igual estaba pasando otras cosas, pero justamente en ese periodo de mi vida, yo tuve por primera vez ideaciones suicidas como más fuertes. Así como que yo dije, esto no es normal en mí, que he tenido muchas depresiones, he pasado muchas cosas, no, esto no es normal. Entonces, ahí hice la relación. Bueno, ¿qué es lo que he cambiado en estos meses? Sí, he pasado algunas cosas personales difíciles, pero también está este factor hormonal que me está afectando. Entonces ahí decidí suspenderlo y decidí también tomar la decisión de no usar más anticonceptivos y empezar a controlar mi ciclo, a seguirlo responsablemente, obviamente que a tomar otras precauciones para cuidarme, pero decidí como no seguir anulándolo, no seguir aplanándolo, no correr el riesgo que tienen como efectos secundarios y simplemente ordenarme y decir, bueno, van a haber semanas que voy a estar cansada, van a haber semanas que esté triste, pero también van a haber semanas donde tenga mucha energía, donde tenga más líbido, donde esté más creativa. Todas esas cosas igual pasan en el ciclo, no todo es malo y eso tampoco se nos dice. Sí. Ahí es súper importante algo que tocaste. De hecho, yo tengo mucha rabia con las farmacéuticas, me van a bloquear por esto, no me importa, pero porque te colocan como efectos adversos menores y te colocan trastorno ansioso. O sea, ¿qué se creen? O sea, de menor. Nunca es menor. Trastornos del ánimo, trastorno ansioso depresivo, o sea, nunca es menor. O sea, un trastorno del ánimo nunca va a ser menor. O sea, está asociado a ideación suicida, está asociado a un montón de otras patologías. Entonces,
como que me da mucha rabia que aparezcan como efectos menores, ¿cachai? Lo encuentro así como grosero. Y otra cosa que mencionaste que también me parece súper importante y que es necesario como reconocer que es esto que dices tú, claro, hay semanas en que vamos a estar como más abajo, como en premenstrual, por ejemplo, y en menstrual, que hay menos energía, que queremos estar más guardaditas, que queremos estar como más tranqui, pero también hay semanas como en preovulatorio y ovulatorio que uno se siente diosa máxima. ¿Cachai? Que uno se siente muy bacán, que tienes muchas ideas, que tu mente va más rápido, que estás mucho más creativa. Así Más que claras las decisiones. sí, les invitamos como a seguir su ciclo, a que se lo aprendan un poquito, a que identifiquen esas cosas y que gestionen su vida adulta y pongan, no sé, cosas como salir a un barcito, algo rico, como cuando está ahí ovulatoria, porque te Claro, sentís estupenda, ¿cachai? Entonces, como claro, y también, también es importante conocer esas cosas. y algo que es importante también porque si bien hay muchas personas que somos uteroportantes, también hay personas que son XX, pero que no tienen, no están portando útero por distintas razones, ya sea por una cirugía, por una condición congénita. Entonces, en esas mujeres que no hay útero, pero si hay ovario en esas personas, igual el ciclo está corriendo. Y se puede identificar a través de estos síntomas justamente, de marcar la semana en que me sentí más triste, marcar la semana en que sentí los senos más sensibles, en la semana en la que tuve más hambre, más ganas de carbohidratos o de grasa, todas esas cositas, todos esos detallitos juegan Un un rol papel importante. importante en seguir el ciclo. No es solamente contar los días desde la menstruación, porque no es la única forma de seguir el ciclo. Exacto, súper, súper importante. Y aquí también creo, me quiero agarrar de un tema que mencionaste al inicio, que fue como desde pequeñas nos enseñan como a cuidarnos y a suprimir nuestro ciclo con pastillas, por ejemplo, eh, porque también todo muy heteronormativo, como si todas las mujeres tuviésemos relaciones con personas bien importantes y pudiésemos quedar embarazadas, ¿cachai? Entonces, como Ah, también eso es muy, muy heteronormativo, ¿cachai? O sea, sí, todas las mujeres tienen relaciones con personas con pene y no todas tienen riesgo o función o como el fin de embarazo. claro. Súper importante mencionarlo. Eh, No, y y además que no es solamente, o sea, por un lado eso de como de asumir que una es hetero, a mí o algo que me gustó mucho de la última ginecóloga que visité acá en Viña, después les doy el dato, en Integra Médica. Dentro de su anamnesis me preguntó, no mi orientación sexual, sino que me preguntó si con qué género me relacionaba. Si tenía como relaciones sexuales con hombres y o con mujeres, como que me lo preguntó. Y yo como que, ¡oh, qué entretenido que... no, Primera vez que nos suben que soy hetero con esta y cara que tengo, que siempre sí, de me hecho, es asumen. súper importante. Al final hay cambios. Por ejemplo, en Sí, infecciones de transmisión sexual, si tú estás con una mujer, por ejemplo, eh, y hay una infección de transmisión sexual, se trabaja o se tratan los dos casos, ¿cachai? Entonces, como hay otras transmisiones otras áreas. o sea, infección de transmisión sexual que no se tratan los dos casos dependiendo con quién estás o con quién no estás. Entonces Claro, sí es importante, en la gine es importante que te pregunten y que no asuman cosas. exactamente. Ahí yo recomiendo harto a Ginecólogas Chile, dentro de la gine que yo sigo como harto y que es la doctora Cristi Rivera, que yo a mis Ujú. pacientes de Santiago las mando para allá, porque esto es súper importante, de repente tienes súper regulado todo lo que es salud mental y lo único que te altera y que está todo ok es el tema del Ciclo. anticonceptivo. Entonces, Ah, y el anticonceptivo, sí. claro, el anticonceptivo, tú decís, sacáis el anticonceptivo, ocupas otro método Ujú. y se solucionó todo. Sí. Y Todo lo- también concientizar un poco como, porque me pasa mucho, yo creo que a ti también. Muchas veces uno pregunta a los pacientes como, ¿toma algún medicamento? Dicen no, y después yo les pregunto dirigidamente, sanidad, perdón, yo les pregunto dirigidamente, ¿pero y anticonceptivo? Ah, sí. Y es como, oh,
es un medicamento, como Sí, cualquier otro, de que tiene hecho, tiene mucho, como su implicancia, entonces como hay que reconocerlo como un medicamento. Y también me pasa harto, también en la anamnesis, cuando pregunto por cirugía, y me dicen, no, cesárea nomás, como si la cesárea no fuera una cirugía mayor, y eso es porque culturalmente no dimensionamos lo grande y como lo invasivo que son esas cirugías, que son estos medicamentos. No lo digo con ánimo como de demonizarlos, para nada. Solamente que seamos conscientes de los grandes procesos que pasamos, porque, por ejemplo, con el tema de la cesárea, claro, las mujeres, o sea, las personas después de dar a luz, hay una licencia por ley que es el postnatal acá en Chile, pero antes de empezar el postnatal igual debería haber una licencia por cirugía mayor. Y debería haber también una cultura para que lo incorporemos culturalmente, el tema de que las mujeres después de una cesárea, bueno, después de un parto obviamente también, necesitan recuperarse. A mí meses, me parece insólito. A mi mamá, por ejemplo, hace 30 casi 34 años atrás, le hicieron su cesárea en el hospital de la Ligua. Ya de estar muerta la matrona, así que por eso lo voy a contar. Al día siguiente de su cesárea, horas después, la mandó a hacer la cama. Todo ahí inflamada, cosía, más encima, no, o sea, yo digo, ¿qué tienen en la cabeza? es que ahí atraviesa mucho el tema de la violencia obstétrica, que hoy día como se ha estudiado más y todo, pero sigue pasando. La violencia obstétrica es un tema brutal, ¿cachai? Es Exacto. brutal, o sea, hace muchos años atrás era aún más que ahora, pero aún pasa. O sea, yo trabajé en IBE y me agarré con muchas matronas y muchas personas porque de repente era como el juicio de, por ejemplo, en las causales 3 o minimizar, ¿cachai? A las pacientes con causal 1 con riesgo como de muerte, ¿cachai? Entonces, cosas graves y que eh, comentarios muy peyorativos en contra de las pacientes y es como fuerte, súper fuerte, es como tenemos súper interiorizada en todo ámbito la misoginia, en todo ámbito, o sea, súper Sí. interiorizada, que las mujeres siempre exageramos, que las mujeres ponemos así como el grito en el cielo antes de tiempo y es como, y está tan interiorizada la misoginia y el machismo que en realidad está interiorizada en muchas mujeres también, entonces como es un temor. Miren, ahí se ve el Benji. Sí, ahí está Ah, femenino. destruyendo todo. Sí, Eh, eso de la violencia obstétrica es todo un tema y de hecho ahora como que me lo mencionaste, tuve un flashback, un recuerdo de mi internado de gine. Vietnam, Bueno, varios flashbacks, pero me acuerdo de uno en particular donde en un turno teníamos, llegó una mujer haitiana en proceso de trabajo de parto y la trataron súper mal, la trataron como un animal. O sea, de verdad fue súper impactante y también me acuerdo de una ginecóloga que nos hacía clases, y me acuerdo que un día en la clase teórica, hablando de aborto, precisamente ella contaba como una anécdota de una paciente que le había llegado y que ella sabía que como que ella estaba haciendo un aborto inducido y que la había dejado ahí en la urgencia, que se desangrara nomás y que se cagara de dolor. Y se reía contándolo y que fue tanto el dolor de la paciente que los otros pacientes de la urgencia le pidieron que por favor la tratara. Así a ese llega como el nivel de deshumanización en el área de la ginecobstetricia. Y a mí me llama la atención porque yo digo, o sea, si a mí se me ocurre ser pediatra es porque me caen bien los niños. Entonces yo no entiendo en qué momento estas personas que decidieron estudiar una especialidad que es dirigida hacia las mujeres, las empiezan a deshumanizar y les empiezan a caer mal, porque tú no tratas mal a alguien que te cae bien. O sea, como sí, que es sentido común. Entonces yo digo, ¿qué pasa en el camino? ¿Por qué nos deshumanizan tanto? Bueno, obviamente que ahí hay factores, hay muchos factores cultural, culturales, principalmente. sabemos que eso Sí, es muy cultural. Ahí demasiado. vamos, es el tema del aborto, eh, o sea, yo creo que más claro imposible, lo tenemos ahí como grabado con pañuelo, pero para mí, o sea, uno va a ser mamá siempre que lo quiera, si no, no.
No, si la maternidad será deseada, no será, Ah, definitivamente. ah, Basta de traer personitas al mundo no deseadas, mm. en malas condiciones. El mundo ya Y no sabes da, nada, y sabes no qué, da para seguir haciendo eso. ¿Para qué? Para ya hacernos más daño. pero a lo que voy es, la Mm, dice, cuando la ideología pesa más que la humanidad y la no violencia, y es verdad. exactamente, Eh, exactamente. y aquí también es súper importante tocar un poquito el tema como de aborto, Ujú, sí. porque hay tres causales de aborto, estamos en un periodo difícil de tiempo, Sí. de tiempos políticos difíciles, hay tres causales súper importantes en Chile, no todas, el aborto debería ser legal y ya, porque se hace igual. Ujú. Esa es mi opinión personal y también la de mi empresa. La Adhiero. adhiero, pero aquí es súper importante y a mí me llama mucho la atención como esa demonización del aborto y es como eh, la causal uno es por riesgo vital de la madre. O sea, ¿cómo vas a poner en riesgo vital a una mujer? Hay como porque tú piensas que la causal 2 eh, porque el feto neonato no tiene posibilidad de vivir y hay mujeres que deciden continuar con su embarazo o personas uteroportantes que deciden continuar con su embarazo y otras que no. Y yo digo así como, ¿en qué te afecta a ti, en tu ideología política, que una mujer pueda decidir, que una persona pueda decidir? Y la tercera es por violación. Entonces, eh, y de hecho, como para que la mayoría de la gente se entere, no siempre la causal de violación es la que más se ocupa. Mm. Entonces, eso también es súper importante. Y también así como de pasadito entre medio, mencionarle a todas las personas que si desean un aborto o están en proceso de, nadie, ningún personal de salud tiene cómo enterarse que Es- existe, y eso es súper importante de mencionar, no tienen cómo enterarse, así que por más que te presionen, no, o sea, no hay no, cómo enterarse no, y también. además que es importante mencionar que, No, van porque a, hay muchas personas que dicen, no, es que necesito saber, es que nuestro manejo médico no cambia en lo absoluto si el aborto fue inducido espontáneo, no exacto, cambia. Me acuerdo que también en mi internado me tocó ver un caso en un turno de una chica que a mí me dio la impresión, netamente como por su reacción, que lo más probable es que fuera algo inducido y que iba a chequear nomás si se había completado el proceso, pero no, no cambiaba nada, o sea, como no, las pastillas que le teníamos que dar era igual, la cosa le íbamos a hacer igual, o sea, como que todas esas cosas no cambian si uno sabe si esto fue como voluntario o no. Y también sobre el tema de las causales, me acordé de otro caso también en mi internado, bueno, que yo como, más que nada mi experiencia hospitalaria es principalmente el internado, porque después yo no quise volver más, que tan trauma que no volví nunca más a un hospital. Pero en el hospital me acuerdo que un día llegó una mujer, una paciente con su marido, para ejercer su derecho a abortar por las tres causales. En su caso era por inviabilidad del feto. Por lo tanto, era para ellos una decisión sumamente difícil. Este bebito venía sin riñones, entonces era imposible que sobreviviera fuera del útero. Y para ellos había sido una decisión muy difícil, que tuvieron que tomar alrededor de las fiestas. Me acuerdo que me hablaron que pasaron una Navidad muy difícil y pasaron por todos los procesos, que tú los conoces mejor que yo, todos los procesos que uno tiene que atravesar para acceder a la prestación a través de las tres causales. Hay toda una normativa y todos unos como pasos a seguir para que te autoricen un comité de hombres a ejercer tu derecho a decidir. Entonces, que en este caso en realidad ya, sinceramente, tampoco tenía muchas opciones. O sea, su opción era terminar el embarazo y parir y que el niño se muriera al nacer. Esa era su otra opción. Entonces, en realidad, no tenía opciones. Me acuerdo que llegó al hospital a ejercer su derecho y de todos los ginecólogos que teníamos ese día en el staff, que eran hartos, vamos a ver que habían unos 8 ginecólogos en piso, uno solo, que era el único chileno
en ese momento ahí en piso, era el único que no era objetor de conciencia. Y menciono que era chileno porque igual el tema de la nacionalidad, yo, bueno, es un juicio de valor realmente, es alguna impresión que a mí me da, pero a raíz de mi experiencia con estos docentes extranjeros y ver su posición tan conservadora respecto al aborto, me hizo ver que había una diferencia igual. Entonces me acuerdo que este doctor los pudo atender, pero o sea, tuve que perseguirlo toda la mañana para que se hiciera un tiempo para poder recibir el caso, ingresar a la paciente y que se hiciera el procedimiento. Y obviamente que la familia esa pareja estaban súper enojados, súper frustrados, porque se hemos pasado por tantas cosas y más encima ahora nos dijeron que era llegar y venir y hacerlo y ahora tenemos que esperar que alguien tenga la voluntad de hacerlo. Eso es algo que nadie debería pasar, y sobre todo en una situación que ya es difícil, o sea, nadie De debería pasar por eso. hecho, Nati, bueno, yo trabajé en el Hospital Carlos Van Buren, lo voy a mencionar. El equipo de IB es espectacular, debo decirlo, es un equipo espectacular. Trabajé con gente genial, mi dupla, la Geno y Dieta, sequísima. La dupla, las personas como que conforman el equipo, y esto es súper importante, como, a ver, déjame ver, tal Porque vez... la Rosé dice que, claro, de esto debería ser algo como a nivel estatal, que tendrían que haber equipos no objetores. A eso iba. Lo que pasa es que en realidad en ese hospital en específico no estaba estipulado y estaban yendo en contra de la ley, porque en realidad cuando una persona Mm. llega, o sea, ni siquiera debería llegar, esto lo deberían detectar ellos, ¿cachai? ¿Qué dice Rodri? Sí, esto es súper importante. Se debería hacer la pesquisa de las enfermedades que están todas estipuladas por ley y la fascia renal es una de ellas. Se Exacto. debería enviar a un hospital que no tenga médicos objetores de conciencia y esto tiene que ser un flujo súper rápido. El equipo mayoritariamente decide, no es como se decide habitualmente o se llama a una reunión de equipo cuando es causal 3, por ejemplo, y se tienen que equiparar ciertas cosas y la mayoría de las veces, o sea, nunca nosotros en el Hospital Van Buren echamos para atrás como una causal 3 como por ningún motivo que fuese así como, no sé, hoy es que quizás pensamos que no, aquí no hay que pensar, aquí hay que priorizar al paciente. Y en las causales 2 es como no hay nada que como objetar ni nada por el estilo. O sea, el médico dice, ¿sabes qué? Dentro de las enfermedades o las características de este bebé viene una fascia renal que corresponde a una causal 2 y se hace el proceso si la familia lo desea. Y si la Ujú. familia lo desea y esta mujer o persona autoreportante lo desea, se pasa a un comité también o a un equipo de salud mental. O sea, Exacto. cuando hay objetores de conciencia, la gente se tiene que derivar a un hospital que tenga la capacidad de cumplir la ley. Entonces aquí también hay mucho de lo que yo llamo vulgarmente el edúcate cochina, ¿cachai? Claro. Porque ¿quién te crees tú de ir en contra de la ley? ¿Cachai? O sea, esto es ley, o sea, y uno a veces tiene que ponerse en esa, esto es ley, y aquí entran mucho en juego las mujeres y las personas o las ONG como Hola en Ujú. Valparaíso que se dedican a ayudar a mujeres en estas situaciones y que les explican, oye, no te pueden decir esto, no pasa esto. Entonces, eso también ayuda a hacer un feedback súper importante como a los hospitales que eh, o sea, si todo el equipo es objetor de conciencia, sorry, van a tener que buscar a alguien que no sea objetor de conciencia. Exacto. Porque si tu centro es un centro que es de derivación, o sea, si a ti te llegan pacientes, o lo haces o derivas. Pero no puede Exacto. ser que tú influyas en tu juicio de valor o que alguien te tenga que perseguir para hacer el procedimiento, porque es como, el procedimiento está estandarizado. O sea, si tú no lo Exacto. sabes y tú como ginecólogo estás atendiendo en un hospital público, o sea, edúcate cochina, ¿cachai? Eso es como mi opinión desde adentro, un poquito desde vivir y transitar la ley IBE como personal de salud, profesional de salud. Entonces es súper importante eso, como cuando tú entras a trabajar en un hospital que se rige por ciertas leyes, apréndetelas, si no te las sabes, Sí, ¿cachai? O sea, es googleala, claro. súper importante. Entonces aquí
nada, pues, se vienen tiempos un poquito complejos, ¿cachai? Como de harta resistencia y de harta lucha igual. Y esto también ve la medicina, porque al final eh, te estudia mucho menos las patologías que tenemos nosotras, ¿sabes? Y Claro, eso también es súper importante de ver. exactamente. Ahí está Don Acá Benji. está niño Benji. Espera, quiero ver. Listo. Ahí no me aparecen más comentarios de lo que decía Rodri, que es esto. Que, No, claro, lo de que se debe hacer la derivación. exacto. Súper sí. Sí. Em, Quiero tocar un tema aquí que también es súper importante, que nosotros hemos visto mucho, mucho, y que de hecho la Pame que estaba en el live también, me recomendó un documental que se llama Brujas, que está en Movie. Ya. Es una plataforma como de cine, medio alternativo, súper alternativo, eh, este documental trata un tema súper importante que es la psicosis postparto, ¿ya? Que no se da siempre, que es un tema poco estudiado, que está más estudiado en el Reino Unido, en London, en las Inglaterra, y no tanto acá, pero acá nosotras con la Nati tratamos un montón de depresión postparto. Y eso Sí. tiene mucho que ver eh, con el tema del bajón de hormonas, ¿cachai? Ujú. Yo he estado pensando en eso un montón, le he dado muchas vueltas a la necesidad, no solo de hacer esta pesquisa así como rasca del Edimburgo que se hace, que sirve, no lo Que niego, sirve, pero hay que ahondar un poquito más. pero ahondar un poco más y de hecho el acompañamiento debería ser a todas las personas que están gestando, porque va a haber una alteración, ¿cachai? Va a haber una alteración hormonal que te va a llevar a un cambio importante y que vas a transitar un puerperio que es súper solitario, porque a las mujeres eh, se nos ha dejado un montón de veces y es como que el puerperio es súper, súper solitario y todas llegan cansadísimas, como con lo clásico que yo les digo, es como el día de la marmota, todos los días son iguales, ¿cachai? Y las mujeres sufren un duelo súper importante, o las personas que gestan sufren un duelo súper importante, que tiene que ver eh, con, con dejar atrás una vida sin un hijo, ¿cachai? Entonces, Exacto, con ser sola, con ser tú claro, misma, solamente. solamente, entonces ya depende una vida de ti y es muy cuático, entonces yo creo que es súper importante que quizás deberíamos dejar estipulado que se debería hacer un seguimiento a todas las personas que están gestando, ¿cachai? Un seguimiento de salud mental, ¿cachai? Como darle la importancia. No sé qué opinas tú de eso. Yo creo Sí, totalmente de acuerdo. O sea, de partida porque el embarazo en sí ya es un periodo de cambios, de cambios físicos y hormonales muy importantes que obviamente también alteran un poquito como la neuroquímica de cada persona. Y además, es algo que yo me he fijado, porque normalmente uno diría, bueno, una mujer que está con, o una persona que está con depresión postparto, probablemente, o es muy común que sean personas que no tienen redes de apoyo, que están maternando solas, que por lo tanto tienen toda la carga 24/7 sobre sus hombros y que no tienen con quién repartirla. Eso yo lo veo mucho y son los casos más severos normalmente y precisamente algunos de los que presentan un poquito de psicosis es porque están en esa situación. Pero también me ha pasado que he visto mujeres que tienen una pareja al lado, tienen redes de apoyo, tienen recursos, que también es muy importante, un factor vital el tema del tener plata para poder como gestionar ese periodo. Y, y la verdad es que igual, o sea, igual tienen síntomas de depresión porque pasa eso, pasa ese como duelo de ya no soy yo sola, yo misma, ya no puedo pensar solo en mí, tengo que pensar en este agregado, este hijo o hije. Y bueno, yo personalmente no lo he vivido, no me ha tocado tener una guagua porque así lo he decidido, pero sí lo que he escuchado mucho es el tema de la sensación de soledad, que es como esa sensación de nadie sabe realmente como el cansancio que tengo, y eso igual
Bueno, nuevamente hay factores físicos y hormonales que influyen, por ejemplo, el tema del insomnio, que es el síntoma más clásico en general en los cuadros de ansiedad y depresión, pero sobre todo en el tema de la depresión postparto hay mucho insomnio y la mayoría me dice, no, que bueno, que tengo que darle tengo que darle pecho, tengo que estar pendiente, se despierta en la noche, obviamente que eso va a ocurrir normal, o sea, lo ideal sería que yo siempre le digo a algunas mujeres así como, es que tú tienes que dividirte esta carga porque no puedes hacerte cargo todas las noches porque esta guagua no va a dormir en un año y no puede estar un año sin dormir. Pero incluso las que se reparten la carga también pasa algo físico, que es que después del parto la audición se modifica un poco y escuchamos a decibeles más agudos, es una modificación física para justamente escuchar a la guagua llorar, entonces hay un estado de hipervigilia ahí, que es importante y que es difícil de tratar. Y yo creo que también algo que es importante en el tema de la depresión postparto, bueno, obviamente nosotras dos tenemos experiencia, sabemos cómo abordarla, sabemos cómo conversar esto con las pacientes y sabemos cómo tratarla también. Que nosotros somos médicas generales y tratar una depresión postparto es una competencia de médico general. Obviamente que hay casos que hay que derivar, ¿cierto? Pero en general es una competencia, digámosle, general, acá básica, ¿ya? Y hace poco tuve un caso que me llamó mucho la atención porque era una mujer con una depresión postparto muy severa, bordeando la psicosis, y había ya consultado con dos especialistas, con un gine y con un psiquiatra. Y le estaban dando, le dijeron no, que no estás produciendo suficiente leche porque estás estresada. Ya, entonces le dieron un tratamiento para, como un galactogogo, ¿cierto? Un medicamento que supuestamente estimula la lactancia, pero la verdad es que la evidencia dice que no, así que es una recomendación muy antigua, muy desactualizada. Y además se le dieron dosis baja y otro medicamento más que le dio que tampoco correspondía. Y nada más, po. Y no hizo como un abordaje así como más intensivo, no andó más allá, no la mandó a psicoterapia. Y además, después el psiquiatra, porque obviamente ya consultó a un especialista en salud mental porque era lo que más le estaba afectando, y el psiquiatra le dijo que le podía iniciar un tratamiento para la depresión postparto y aumentarle la dosis del otro medicamento, la sulpirida, que está desactualizado, pero le ponía como condición suspender la lactancia a una guagua de 6 meses y menos, porque ahora en el momento de mi consulta tenía 6 meses, así que con el psiquiatra tenía menos meses la guagua. Obviamente ella dijo, bueno, puso en la balanza el bienestar de su guagua y el de ella, ganó la guagua, lógico, pero el tema es que Es súper violento. es súper violento. Tú no puedes llegar y decirle a una puérpera, oye, no, deja de darle pecho si da lo mismo. No, no se puede, porque tú tienes que considerar, aparte del bienestar del bebé, otras consideraciones, el factor económico que implica reemplazar una lactancia por fórmula, cómo va a afectar el vínculo que haya entre esa mamá y esa guagua. Y además, más encima, el medicamento que le quería dejar, que era la sertralina, es seguro para la lactancia. Hay mucha evidencia que lo respalda y tú lo puedes googlear nomás. Hay paso el dato que hay una página que es elactancia.org, donde tú puedes ver la evidencia científica actualizada sobre los distintos medicamentos para la lactancia. Y la sertralina es uno de los más seguros. Es la primera línea. Entonces, no tenía ni siquiera para qué suspender la lactancia y dejó a esta mujer otros meses más sin tratamiento, al punto que llegó a mi consulta totalmente desbordada y desregulada y con ganas de morir. O sea, y eso es negligencia. Eso es negligencia porque es no haber hecho el mínimo, el mínimo. Y es algo que ocurre frecuentemente cuando se trata a las mujeres. Sí. De hecho, bueno, cerrando, porque a nosotras siempre nos pasamos cuando nos ponemos esto es súper importante lo que dice la Nati, que es el tema de tratar de buscar médicos con enfoque de género. Si quieres un psiquiatra o una gine y nos quieres escribir aquí atrás, te podemos recomendar sin ningún problema. Porque aquí
el ser mujer y la salud de mujeres atraviesa muchos puntos y eclipsa muchos puntos desde lo social, lo que decís tú, la importancia del coparentar, la importancia de que las personas que están coparentando se cuestionen sus privilegios y entiendan como las necesidades que tiene una persona que está maternando, que son brutales, es súper, súper importante. Y también como dice la Nati, o sea, síntomas y signos, o sea, si estás triste constantemente, si sientes que lo estás haciendo todo mal, si sientes que estás muy sola o si sientes mucha ansiedad o mucha culpa o que estarías mejor o que tu bebé estaría mejor si tú no estuvieras acá, como, hay que consultar, o sea, siempre, siempre hay que consultar y todas las que tengan como amigas que están gestando o que estén en puerperio, por favor, apáñenlas, pregúntenles cómo están, llévenle comidita, o sea, hagamos red. Eso es súper, súper importante. Exacto. Nati, ¿dónde te encuentran en redes? En Quiltras. Ah, bueno, en redes me encuentran como en Instagram como doctora, así como dra.natalialemus, con 2 S al final porque la última es de Soto, de mi apellido materno. Y ahí pueden encontrar los links a mi agenda, a mi WhatsApp también, por si tienen alguna duda, si quieren preguntarme algo antes de agendar, pueden apretar el enlace a mi WhatsApp y yo en horario hábil obviamente les contesto para que si tienen alguna duda los podemos resolver antes de la consulta o durante. Pues, o sea, lo ideal es durante, pero a veces se quedan cositas en el tintero. Yo siempre le digo a mis pacientes que me pueden escribir con toda confianza si hay algo que no entendieron, si tienen alguna duda, si hay efectos secundarios, porque eso es lo otro también. O sea, aquí igual nos enfocamos un poco en el tema como del área reproductiva de las personas uteroportantes o de las mujeres, personas con sexo biológico femenino. Pero en la medicina con enfoque de género igual aborda mucho más, o sea, hay tantas enfermedades y cuadros que se presentan de forma distinta, como decíamos al principio, el tema de los infartos, pero hay muchas otras cosas más que son más prevalentes en mujeres o que se presentan de forma distinta o para las que todavía no hay estudios y no hay suficientes métodos diagnósticos, como por ejemplo la fibromialgia que afecta mucho más a mujeres, no hay como un diagnóstico que sea accesible para la endometriosis, que también es un problema súper prevalente y que también se descarta muchísimo a las mujeres cuando presentan esos cuadros porque se invalida la percepción del dolor que tienen. Hoy ya estaba leyendo algo que es súper interesante. En las personas más jóvenes, los hombres, sexo biológico estamos hablando, por la testosterona, tienen una mayor resistencia al dolor. Entonces, cuando a mí me pasaba mucho en el colegio, así como dice, ay, me decían, pero si me duele, y yo como, a mí me dolió, ¿cachai? A mí me duele. Y después, hacia la adultez, a los hombres les baja la testosterona y les baja la capacidad de resistir el dolor y por eso se quejan más, mientras que las mujeres nos mantenemos igualitas y soportamos porque además culturalmente estamos socializadas para aguantar el dolor. Entonces, incluso, y eso corre para como muchos cuadros, ¿cierto? Cuando tú evalúas un dolor, no es lo mismo evaluarlo en una paciente mujer que en un paciente hombre, porque una mujer puede tener un cálculo renal y te va a decir, no, me duele como un 7, y el otro te va a decir, me duele 11 de 10. Entonces, esas cositas hay que tenerlas en consideración y, bueno, si es que algún colega llega a ver este live, les hago un llamado a que nos actualicemos y a que tomemos en cuenta esos factores que son súper importantes. El tema de la medicina con enfoque de género o como una medicina feminista no es solamente una ideología política, aquí hay factores como médicos, biomédicos en juego también y que tenemos que considerar. Así que yo siempre invito al Edúcate Cochina. Sí. Oye, Edúcate Cochina. Bueno, yo soy Pepa Moyano y me pueden encontrar en mi Instagram como Pepa Moyano, tal cual, y en Quiltras, ahí están todos mis datos. En mi Instagram igual está como mi link directo a la agenda y en las Quiltras que estamos aquí haciendo live y cositas por el estilo. Así que nada, probablemente después vamos a hacer algunos talleres, algunas cositas entretenidas con la Nati y Y fue un placer estar aquí hoy día contigo. igualmente, querida, un placer siempre Besitos. conversar. Chao, chao. Chao, que estés bien. Igual.